Hola jóvenes, una vez más nos encontramos aquí para hablar de física. Hoy vamos a ver una fuerza que está muy involucrada en los juegos deportivos. Y aquí vemos a un atleta tratando de lanzar una bala en un estadio. Esta bala está atada a una cuerda y él comienza a girar. La fuerza que vamos a manejar en el día de hoy se llama fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la fuerza o componente de una de las fuerzas que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria curva. Y esta fuerza va dirigida hacia el centro de esa curva. El término centrípeta viene de la palabra centrum, que significa centro, y peter, que significa dirigirse hacia. Las ecuaciones de la fuerza centrípeta nosotros las vamos a obtener más adelante a partir de las leyes de Newton. Entonces la fuerza centrípeta es una fuerza que va dirigida hacia el centro del movimiento en una trayectoria curva. Aquí podemos observar al atleta en el cual él al girar hace que la esfera empiece a generar una trayectoria curvilínea y se genera esta fuerza centrípeta dirigida hacia el centro del movimiento del cuerpo. Esta fuerza centrípeta es perpendicular al movimiento. Ya en clases anteriores estuvimos analizando que en el movimiento circular uniforme había una velocidad que es la velocidad tangencial, y observamos aquí que tanto la fuerza centrípeta como la velocidad tangencial son perpendiculares una con respecto a la otra, haciendo entonces que se genere esta fuerza dirigida hacia el centro de la trayectoria curva. En clases pasadas nosotros estuvimos analizando la aceleración centrífuga, y esta aceleración centrífuga hace que exista también la fuerza centrífuga. Esta fuerza es la que trata de alejar los objetos en ese movimiento de rotación curvo. Esta fuerza es la que tiende a alejar los objetos del centro de rotación del eje mediante la velocidad tangencial, que es perpendicular al radio, en un movimiento circular. Esta fuerza centrífuga no aparece al mismo tiempo que la centrípeta, o solo aparece la fuerza centrípeta o solo aparece la fuerza centrífuga, pero las dos no actúan a la vez en un movimiento circular. Vamos a hacer un análisis de esta trayectoria circular y de las fuerzas que están involucradas en este movimiento. Y para eso vamos a coger un objeto que va a generar una trayectoria circular y él se va a mover de esta manera. Al hacerlo sobre esta trayectoria circular va a aparecer la fuerza centrípeta o la fuerza centrífuga. Aquí estamos hablando de objetos diferentes. Eso significa que en un mismo objeto no actúan las dos fuerzas a la vez. Y esto se debe a que la tercera ley de Newton no se cumple para las fuerzas resultantes. En algún momento la partícula se va a encontrar en esta posición y él va a tener una velocidad tangencial. Recordemos que la velocidad tangencial es aquella que me corta el círculo en un solo punto. Esta trayectoria circular pues va a tener un radio y aquí se está generando una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro del movimiento del cuerpo. Si hay una aceleración centrípeta
entonces podemos fácilmente hablar de una fuerza centrípeta. Una fuerza que es perpendicular al movimiento y dirigida hacia el centro del movimiento. Aquí estoy dibujando la fuerza centrípeta sobre este cuerpo, pero también puede estar ocurriendo que actúe la fuerza centrífuga. Y aquí estoy dibujando, no en el mismo cuerpo, la fuerza centrífuga que actúa sobre cuerpos diferentes. Vamos a ver cómo obtenemos las ecuaciones para la fuerza centrípeta y centrífuga. Hace algún tiempo analizamos en el movimiento circular uniforme la aceleración centrípeta y dijimos que esta era igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Pero según la segunda ley de Newton, ella me establece que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Si ese cuerpo tiene masa, entonces él al girar en esa trayectoria circular, pues va a tener una aceleración, y a esa la vamos a llamar la aceleración centrípeta, obteniendo de esta manera la primer fórmula para la fuerza centrípeta. Así, fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero, como acabamos de mencionar que la aceleración centrípeta es esta expresión, pues podemos obtener esta otra fórmula para hacer cálculos con la fuerza centrípeta. O sea, fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, o sea, por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. De igual manera, nosotros habíamos analizado y habíamos obtenido la fórmula de la velocidad tangencial, la cual es igual a 2pi por el radio sobre el periodo. Si reemplazamos esta expresión aquí y la elevamos al cuadrado, entonces vamos a obtener esta otra. Si hacemos las operaciones matemáticas, elevamos esto al cuadrado y hacemos las simplificaciones respectivas, podemos llegar a esta otra. Yo te invito a que realices el proceso para verificar que en realidad nos da esto. De igual manera, nosotros con el movimiento circular uniforme establecimos que uno de los términos era el periodo y otro la frecuencia. Dijimos en su momento que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Si reemplazamos aquí este periodo y lo elevamos al cuadrado, entonces podemos obtener esta otra expresión matemática. Estas cuatro que tenemos acá son fórmulas para poder hacer cálculos y obtener la fuerza centrípeta. De igual manera, también con ellas se puede obtener la fuerza centrífuga. O sea, que fuerza centrífuga también es igual a la masa por la aceleración centrífuga. O la fuerza centrífuga es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. O la fuerza centrífuga es igual a esto, pues no necesariamente la fuerza centrípeta va a ser esto, sino que también la fuerza centrífuga también tendrá este mismo valor para la misma. Entonces, estas cuatro expresiones me pueden servir para hacer cálculos de fuerza centrípeta o hacer cálculos de fuerza centrífuga. Aplicaciones en la vida diaria de la fuerza centrífuga o de la fuerza centrípeta. Aquí vemos un tren que está girando en una trayectoria circular, un tren de juguete, pero en la vida real también llegará un momento en el cual ese tren va a pasar por una curva, generándose en esa parte de la curva también una parte de una trayectoria circular, y podríamos fácilmente obtener así también la fuerza centrífuga.
Aquí también, si nosotros consideráramos que la Tierra gira alrededor del Sol con trayectoria circular, que no lo hace, ya sabemos que la Tierra gira es con trayectoria elíptica alrededor del Sol, pero hay algunos textos donde consideran que su trayectoria es casi circular. En esos casos, entonces también podemos hablar de una fuerza centrípeta, que es una fuerza dirigida hacia el centro de esa trayectoria, dirigida hacia el Sol. Y en este caso, en el movimiento planetario, esa fuerza recibe el nombre de fuerza de atracción gravitacional. O sea que la fuerza de atracción gravitacional corresponde a la misma fuerza centrípeta. Si se encuentra acá, sería la misma fuerza de atracción gravitacional o acá. En los juegos deportivos, si un atleta está girando con una trayectoria circular, teniendo en sus brazos una cuerda y en uno de los extremos una bala, y empieza a girar con trayectoria circular, al tener esa cuerda pues se está generando una fuerza que ya manejamos en clases pasadas, que es la tensión. Pero hoy estamos diciendo que también hay una fuerza que va dirigida hacia el centro, y esa la hemos llamado fuerza centrípeta. En otras palabras, la tensión y la fuerza centrípeta son la misma fuerza. Si quiero calcular la tensión, pues utilizo la fórmula de fuerza centrípeta. Otra de las aplicaciones cuando nosotros estamos ubicados en la Tierra. Ya sabemos que nuestro cuerpo tiene un peso, y el peso se dibuja como un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. Pero hoy estamos creando una nueva fuerza que se llama la fuerza centrípeta. Y esta fuerza es una fuerza que va dirigida hacia el centro de esa trayectoria circular. Basados en esto, podemos deducir que tanto la fuerza centrípeta como el peso me van a representar la misma fuerza. Y si consideramos que tenemos un tocadisco, y en este tocadisco colocamos en uno de los extremos de ese disco de acetato, colocamos una moneda, esta moneda llegará a un momento en el cual va a salir hacia afuera dependiendo de la velocidad que lleva ese tocadisco. Si aumenta la velocidad, pues esa moneda sale con una aceleración centrífuga, y si el movimiento va a ser hacia afuera, pues entonces estaríamos hablando de una fuerza centrífuga. Y ya sabemos que existe una fuerza que es contraria al movimiento, y esa fuerza que es contraria al movimiento se llama la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se dibuja como un vector con sentido contrario al movimiento de ese cuerpo. Entonces, basados en este análisis gráfico, podemos asegurar que tanto la fuerza centrífuga como la fuerza de rozamiento me representan la misma fuerza, y eso me permite hacer cálculos de uno u otro lado. Aquí vemos un auto el cual también está girando en una trayectoria circular, y esto también lo podemos percibir nosotros a veces cuando estamos viajando en una curva, y gracias al peralte que se construyen las carreteras, pues este nos ayuda a que no nos salgamos de la carretera, a que no aparezca esa fuerza centrífuga que nos vaya a hacer salir de la misma. Aquí están actuando tres fuerzas. Las tres fuerzas son, aquí observamos el auto, el peso. Vemos que este auto está sobre una carretera, sobre el piso, por lo tanto actúa la fuerza normal, y por estar circulando en una trayectoria curva, pues aparece la fuerza centrípeta. Es una fuerza dirigida hacia el centro del movimiento, que es en este caso también la fuerza de rozamiento.
Y esta fuerza de rozamiento aparece entre el coche y la superficie de apoyo. Y esa fuerza de rozamiento va dirigida hacia el centro de la curvatura, responsable de que el coche tome la curva sin peligro y no haga que nosotros nos vamos a salir de la carretera. Lo que está ocurriendo aquí es que el coche empuja a la carretera hacia el exterior de la curva y por reacción la carretera realiza sobre el coche una fuerza hacia el interior de la curva. Este es el origen de la fuerza centrípeta. Aquí nosotros podemos cambiar la velocidad del coche y la fuerza centrípeta. Si está girando con poca velocidad, pues la fuerza centrípeta es menor. Aquí vemos el vector, pero si aumentamos la velocidad tangencial, entonces el vector fuerza centrípeta aumenta. Vamos a ponerlo en el máximo de velocidad y ahí lo tenemos. Y esa fuerza de rozamiento impide que nosotros nos vamos a salir de la carretera. Si aumentamos la velocidad, pues puede llegar a ocurrir que empiece a actuar la fuerza centrífuga y nos salgamos de la carretera. Vamos a hacer un ejercicio para comprender mejor las ecuaciones que hemos analizado hace rato. Aquí tenemos el ejercicio, entonces vamos a hacer la gráfica de la situación planteada. Me están hablando de una moneda que descansa en el borde exterior de un disco, el cual está colocado en un mecanismo. Entonces vamos a colocar esa moneda que tiene una masa de 5 gramos. El radio de este disco es de 20 centímetros, que gira con una frecuencia de 33,3 revoluciones por minuto. Esos son los datos que me proporciona el ejercicio. Las incógnitas: ¿cuál es el valor de la fuerza de rozamiento si la moneda no desliza? Entonces, cuando hablamos de que no deslice, significa que no se nos va a salir de este disco, sino que va a permanecer acá. El disco está girando y tenemos una aceleración centrífuga, por lo tanto aparecerá la fuerza centrífuga y hay una fuerza de rozamiento que va a tener sentido contrario al posible movimiento que tendría esa moneda. Solución: los datos que me proporciona el ejercicio. Si queremos obtener las otras unidades de frecuencia, entonces nos quedaría que 33,3 revoluciones por minuto es igual a 33,3 revoluciones dividido entre un minuto, que corresponde a 60 segundos. Hacemos la operación y nos queda que esto es igual a 0,555 segundos a la menos 1 o 0,555 Hz. La incógnita: ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Entonces ya nosotros habíamos mencionado en clase hace rato que la fuerza centrífuga es igual a esto, pero el análisis gráfico me permite también deducir que en el eje X la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza de rozamiento menos la fuerza centrífuga. Fuerza de rozamiento hacia la derecha positivo menos la fuerza centrífuga hacia la izquierda negativo, y esto es igual a 0 porque la moneda no se desliza, no hay movimiento en el eje X. Esta fuerza centrífuga está restando, pasa al otro lado a sumar y nos queda que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza centrífuga. Si queremos calcular la fuerza de rozamiento, pues el ejercicio se reduce a calcular la fuerza centrífuga, y tenemos aquí su expresión matemática. Por lo tanto, entonces comenzamos a reemplazar los valores respectivos, hacemos las operaciones matemáticas y nos queda entonces que la fuerza centrífuga, que es la misma fuerza de rozamiento, es igual a 1216,5
0,3395 gramos por centímetros cuadrados. Y tener gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, esos son dinas. O sea que la fuerza de rozamiento es 1216,0339582 dinas. Espero te haya quedado claro la explicación sobre la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga y las aplicaciones en la vida diaria. Nos vemos en una próxima oportunidad.